Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alberto Coan, yo pertenezco a una asociación que se llama Civil Río Paraná de la ciudad de Santa Fe. Hoy, gracias a la intervención de nuestro gran y común amigo Jorge Cohen, a quien quiero agradecer especialmente, tenemos la oportunidad de contar con el aporte de Muki Tenenbaum. Bueno, Muki es abogado, es un experto en análisis geopolítico de Medio Oriente y él hoy nos va a contar cuál. Por favor, les pido que silencien los micrófonos, porque si no, no vamos a poder desarrollar la reunión en tranquilidad. Como les decía, Muki es un experto analista en cuestiones geopolíticas de Medio Oriente, particularmente en este momento me estaba contando que hay noticias de último momento. Así que la idea es, Muki nos va a hacer una exposición durante un rato y inmediatamente después vamos a hacer algunas preguntas. Así que bueno, muchas gracias otra vez, Muki, muy bienvenido, muchísimas gracias y adelante, la audiencia es tuya. Bueno, buenos días a todos, estén donde estén, sé que hay gente en distintos continentes mirándonos. Eh, Justamente vamos a empezar con el hecho de que hay en este momento noticias, hubo una andanada de unos 20 misiles tiradas, lanzadas sobre distintas partes de Israel. Los primeros informes dicen de que hubo mucho daño, no sabemos todavía dónde. Por supuesto, tampoco se informa dónde para no ayudarle a los iraníes a apuntar. Y hay en este momento también dos heridos graves, etcétera. Ya veremos, estos son las noticias que vienen hoy. Y lo que pasa es, una vez más, ahora, por ejemplo, había vuelos que venían ¿cómo se llama? Para traer israelíes. Quedaron 150.000 israelíes varados durante toda esta historia. Cuando empieza la guerra, como los israelíes no sabían, estaban de viaje, quedaron 150.000 afuera. Los van trayendo de a poco con aviones y bueno, los aviones que estaban viniendo tuvieron que dar la vuelta por el tema del misil. Eh, la pregunta es en este momento, ¿dónde está parada el conflicto? Si este conflicto ya empezó hace una semana, justo hoy, una semana, y no tiene visos de terminar muy pronto, aunque los israelíes dijeron 2 semanas, un mes. Eh, el otro tema que quiero acá aclarar es que el, la- el Joker en el mazo es Donald Trump. Voy a empezar a explicar cuáles, me imagino que ustedes ya escucharon muchas explicaciones, pero voy a tratar de a ver si puedo aportar algún dato que la gente no tenía. Cuando Israel lanza el ataque, lo hace dirigido realmente hacia tres objetivos generales. Uno, eliminar las instalaciones con las cuales se purifica, se enriquece el uranio, es decir, el uranio, para poder ser utilizado en armas nucleares, tiene que pasar un proceso de separación de lo que sirve para el uranio que sirve, el uranio enriquecido, perdón, el uranio 238, el único que sirve para utilizar para una arma atómica, y el resto. Esa separación se hace vía gases utilizando centrífugas. Ese gas luego se va juntando, se va acumulando y eventualmente ese gas se transforma en metales que sirven para manufacturar una bomba. El ataque de Israel va hacia cada una de estas fases, ¿sí? Desde la llegada del uranio, destruir las centrífugas, después de destruir las centrífugas, eliminar todo lugar donde se pueda donde se pueda utilizar el uranio enriquecido, el vapor ese de uranio, en metalizarlo, en metal y para convertirlo en una bomba. Cada una de estas fases Israel se ocupó. ¿Se ocupó cómo? Destruyendo, como te dije, las centrifugas, bombardeándolas el primer día, matando a todos los científicos que estaban involucrados en esto. Hoy mataron a otro, uno más, pero son algunos que ellos matan, de estos científicos, que son las personas capaces de poder seguir con un programa atómico y que tienen el conocimiento. Además, Israel destruyó, esto es importante, el archivo central y aparentemente el backup que tenía Irán con todo el material sobre las investigaciones, por llamarlas de alguna forma, del tema nuclear. Entonces, lo que tenemos es
esa área, esa área se ocupa la Fuerza Aérea y el Mossad, ¿sí? Ahora, la tercera pata de todo esto son los misiles. Israel acaba de recibir, como dije, 20 misiles desde el extranjero, perdón, desde Irán, y que hicieron ya un daño importante. Todavía no tenemos detalles los detalles son escuetos, pero ya los vamos a saber. Y esto es parte de toda la historia, ¿sí? Tratar de Irán de obligar a la población, presionándola a que venga a su estado y dice, no, paremos, 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 ya está. Se terminó. ¿Sí? Esto es lo que los iraníes están hace bastante tiempo pidiendo la hora, referí. Así que Israel ahora se está ocupando de los misiles. Según las fuentes israelíes, 50% de estos lanzadores de misiles están destruidos. Pero aún así tiran misiles, ya vimos que tiraron 20. No tiene cantidad de misiles ilimitada Irán. Se supone que deben andar ahora de lo que les queda cerca de 400 o 500. Esto es lo que se supone. Con lo cual, si ellos dosifican de a 20 por día, tenemos para un tiempo más. Pero tienen que tener también la voluntad de tirarlos, la voluntad de tirar los misiles sobre Israel. Y esa voluntad es ahí por donde, a donde se está apuntando desde el punto de vista, yo te diría, estratégico, militar, político. Es decir, crear un estado del otro lado en el cual romper la voluntad del régimen. Y acá hay que aclarar, el régimen no es el pueblo de Irán. El régimen es un grupo de fascinerosos, religiosos, que tienen una muy buena vida, todo eso económicamente hablando, y mantienen a la población bajo un régimen férreo, muchísimas ejecuciones, ejecutan chicos. Estamos hablando de un régimen ya en estado de putrefacción, te diría, además desde el punto de vista moral y de imagen. Y claro, el rebote sería genial que caiga el régimen, pero eso no está garantizado y no sé si tiene sentido. Israel tiene muy malas, pero muy malos antecedentes tratando de cambiar regímenes. En el Líbano, cuando entró el Líbano, trató de ayudar a los cristianos para que ellos puedan gobernar el país. Entonces lo ungieron al aliado que ellos tenían, a Bashir Gemayel, y unas horas después voló de a pedazos por un atentado, que luego además terminó con otras matanzas, etcétera. Israel tiene por lo menos de lo que sabemos, ¿sí? Tiene malas experiencias tratando de cambiar regímenes y Estados Unidos ni que hablar. Entonces, cambiar régimen es un tema primero si se puede hacer, y es un tema que no solamente si se puede hacer, si conviene hacer. Acá hay un tema, y me voy por ese lado también para que entendamos. El régimen, ¿qué pasa si cae el régimen? Bueno, miremos qué pasó en Irak, miremos qué pasó en Libia, cuando cayeron los regímenes, y veamos qué podría pasar acá. Cuando cae en Irak el régimen, Irak era un país con dos etnias, mitad y mitad, sunitas y chiitas. Sunitas son los de Arabia Saudita, Egipto, y los chiitas son los de Irán y Azerbaiyán. Este es más o menos la división que hay. Hay, por supuesto, chiitas prácticamente en todo lugar y hay, por supuesto, sunitas en todo lugar. Y ellos, y entonces empezó lo que eventualmente terminó en un acuerdo junto con los kurdos para armar un país que se llama Irak, que está apenas funcionando. Tenemos otros casos, como el caso de Libia, en donde una vez que cayó Gaddafi, Libia cayó en un agujero, yo te diría, negro de peleas, y lo que pasa es que son muchas tribus ahí. Y están matándose hace rato, ya no sé cuántos años estamos hablando de Libia, no tiene un gobierno estable hace 20 años, algo así. Es decir, las cosas pueden ponerse mal y este es el miedo que pase algo así en Irán. Pero ¿qué diferencia hay entre Irán y estos dos? Irán es una sola etnia. Hay minorías, etcétera, pero es una sola etnia. Y esa etnia, en general, cuando vos tenés homogeneidad en cuanto a étnica, ¿sí? Las chances de una guerra son mucho más chicas, porque entonces ya se centra en lo ideológico y no en una guerra basada en conflictos étnicos que no se terminan nunca. Nunca. Por definición, un conflicto étnico no se termina jamás.
Tenemos casos como en medio de la civilización, Bélgica. En Bélgica hay dos etnias conviviendo, de dos etnias y media, también los alemanes, los holandeses, los que hablan holandés, y los franceses, los wallons, los que hablan francés, y se odian entre ellos mal hace cuántos años. Y Yugoslavia, recuerdo que no hace tanto, los que somos un poquito menos jóvenes, nos acordamos de la guerra de Yugoslavia del año 90, ¿sí? Con bombardeo a Belgrado, etcétera. Pero son etnias distintas. Acá hay una sola etnia. Eh, pero ¿hay algún esqueleto que pueda tomar el gobierno en caso de la caída de estos? La respuesta es no sabemos. Hay un pretendiente que es el hijo del Shah de Irán. Irán estaba regido por un dictador, emperador, y él fue el que, a él le hicieron la revolución islámica, ¿sí? Él tenía, por supuesto, un país, todo el mundo te muestra, la gente andando en malla y en minifalda, pero no cuentan también la verdad. Era un régimen terriblemente despótico, muy cruel, con un servicio secreto llamado Savak, ¿sí? Es decir, este no es el rey de Bulgaria que cuando cae el comunismo volvió a Bulgaria y se presentó a elecciones, etcétera. Este es un señor que cree que es emperador. Y no me parece un buen comienzo para Irán, pero repito, se van a armar, se van a arreglar. La gente se arregla, se sienta, llega a acuerdos. Si bien no hay oposición política, hay organizaciones que están ya desde ya, ¿sí? Desde familias grandes hasta conglomerados económicos, que muchos de ellos fueron robados, yo te diría, por la Guardia Republicana del gobierno de Jamenei. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una posibilidad de que haya un cambio de régimen, pero ¿va a haber un cambio de régimen? No sé. Pero entonces, si no hay cambio de régimen, ¿cuáles son las opciones? Bueno, las opciones no son varias. Estados Unidos está convencida, Trump está convencido, como siempre, que negociando se arreglan las cosas. Cree que ahora con la presión que tienen sobre el cuello los iraníes van a poder hacer las cosas de tal forma bueno, que Irán se va a rendir. Él exigió una rendición incondicional. Eh, ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, vamos a ver. Trump ahora dice que hasta dentro de 2 semanas no decide si entra en la guerra o no. Enseguida voy a explicar qué quiere decir que entre en la guerra, ¿sí? Porque también es un tema. Pero son 2 semanas, me parece, que lo que está tratando es de enfriar la historia, ¿sí? O darle 2 semanas a Israel para que termine su trabajo también. Esto no me sorprendería, esto lo hizo con los 60 días antes de la guerra, no me sorprendería que sea parte de un acuerdo con Israel. Él está en contacto permanente con Israel y tiene un problema interno, Trump, para poder intervenir. Y entonces Trump busca la negociación porque si tiene que intervenir, algunos dicen que tiene que ir al Congreso porque es una declaración de guerra y las declaraciones de guerra deben hacerse en un Congreso. Algo que a mí me parece un poco anticuado, declarar la guerra, pero bueno, eso es, eso va de eso viven los burócratas. Y la segunda, eh, eh, que el segundo problema que tiene es que hay un porcentaje importante de la gente que está en este momento eh, con él que está en contra de Estados Unidos meterse en una guerra. Él había prometido no meterse en guerras, etcétera. Por otro lado, tiene la obligación, como todo presidente, que Irán no tendrá una bomba atómica. Este era el famoso. Así que veremos qué pasa con eso desde ese lado, del lado de Trump. Y ahora la pregunta es qué están haciendo los israelíes. Bueno, los israelíes sistemáticamente hacen varias cosas. Siguen buscando y destruyendo el programa atómico y los misiles lanzadores de misiles. Es un trabajo arduo, no es algo que se va a terminar, pero lo lograron en Líbano y lo lograron en Gaza. No veo por qué no lo pueden lograr también en, eh, en Irán. Porque mira, pensarlo así, si Hezbollah, que tenía de 100.000 a 150.000 misiles dirigidos a Israel, fue castrado, porque fue una operación de castración, eh, Irán es más grande, ¿sí? Muchísimo en territorios infinitamente más grandes, ¿sí? Queda más lejos. Pero aún así yo creo que con la tecnología israelí. Y una cosa más antes de pasar a las preguntas que creo que vale la pena, y es cuando empezó la guerra, cómo eran el balance de fuerzas entre las partes. Esto es algo que se omite.
Israel tenía la fuerza aérea más moderna después de la americana del mundo. ¿Sí? Después de los Estados Unidos era la más moderna del mundo. Los mejores pilotos, un récord excelente de pilotos. Y, y tenían también la tecnología de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial jugó un papel preponderante en esta guerra. Es la primera vez. Este es, este es un hito en la historia de la humanidad. Por primera vez las máquinas tuvieron un papel más importante que quien las hace funcionar, ¿no? Que el operador de esas máquinas. En este caso, el ejército israelí. Y Irán no tenía nada. Y la Fuerza Aérea de Irán eran aviones de los años 70 y helicópteros de los años 80 y baterías antiaéreas de los años 90 chinas. Era un desastre. Desde el punto de vista tecnológico, Irán era... Pero esto habla de cuánto no confían en Irán. Ningún país le vendió nada de todo esto avanzado. Ninguno. Ni China, ni Rusia, ni Corea del Norte, nadie. Nadie quería estar en manos de estos tipos. ¿Sí? Nadie quería que le van a dar estas cosas y estos locos, porque así los veían, ¿eh? Todo el mundo los vieron como locos. Eh, pero eran grandes, tienen petróleo, porque si Irán no hubiera tenido petróleo, no estaríamos conversando aquí. No, a nadie le importaría nada. Pero como Irán tiene mucho petróleo y está en un lugar clave, entonces la pregunta es si Israel tenía tanta ventaja. Y la tenía. No tiene que sorprendernos que en horas Israel dominaba el aire en todo Irán, porque tenían el poderío para destruir las baterías antiaéreas, los aviones en tierra, los helicópteros que eran de los años 70. Irán no era un match. ¿Qué tenía Irán? Si a Irán no le vendían armas, y no tiene armas buenas, ¿qué tiene Irán? ¿Por qué Irán es Irán? Bueno, Irán tiene dos cosas. Irán se consideró a sí mismo un país en estado de ataque y entonces, como todo parte débil, se dedica a hacer guerra de guerrillas. En el caso de ellos, terrorismo. Lo vimos en AMIA, lo vimos en la embajada, lo vimos en muchísimos lugares. Ellos utilizaron gente para atacar, matar y eliminar muchas personas. Esto lo hicieron los iraníes mismos. Perdón, los iraníes mismos, sí. Bien digo. Esta es la primera fase. La segunda idea de ellos es armar un grupo, una coalición de terroristas. Esto lo empezó Gaddafi en los años de Gaddafi, que recuerda al dictador de Libia. Él tenía la Internacional de Terror. Bueno, los montoneros fueron a la reunión, los tupamaros, ¿sí? Todo el mundo quería hacer con todos los terroristas una internacional y la hizo, una cosa totalmente demente. Bueno, esta gente lo hizo, pero con Hezbollah, lo hizo con Hamas, lo hizo lo hizo en Siria, lo hizo en Irak y trató es decir, lo que ellos llamaron una guerra asimétrica, que ellos es lo que ellos pueden hacer. Y quedan dos cosas más que ellos podían hacer. Una es misiles. Los norcoreanos le vendieron la tecnología para hacer misiles y hicieron los misiles, que los que estamos viendo ahora. Y la última es la carta de... Hay una regla, en mi opinión, que es clarísima y es países con bombas atómicas no pierden guerras. Y era tener una bomba atómica. Es decir, ellos de esa forma se convertían en inmunes. Recordemos, en Irán la meta de la gente, de los iraníes, la meta de ellos es hacer una bomba atómica y que no los puedan tocar, pero el régimen es el que lo hace. Es el régimen ese que eh, se, trató de salvarse a sí mismo. Creo que di más o menos un pantallazo. ¿Qué te parece, Alberto, si pasamos a preguntas con la gente que quiera preguntar? Bueno, cómo no. Yo les pediría que por favor en el chat vayan incorporando las preguntas. Yo voy a empezar con una que tengo acá, y es consultarte sobre cuáles van a ser las consecuencias para nosotros en Latinoamérica, ¿no? En Argentina particularmente y en los países vecinos, Bolivia, etcétera. Bueno, a ver, si cae el régimen, mucho menos de lo que creemos, ¿sí? Sin el régimen, yo te diría que las células terroristas están todas conectadas por una red infinita de raíces hacia Irán. Si esas raíces se cortan, muy pronto estas células van a quedar, en mi opinión,
van a quedar inutilizadas. Pero si no, y Irán y el conflicto no se resuelve pronto, sí, podemos ver ataques terroristas en muchos lugares del mundo, sí, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, en Asia, en África y en Europa, y en Estados Unidos. Sí, sí, ellos tienen una red mundial de terroristas y saboteadores. Así que vamos a ver, hay que estar atentos, sí. Ahora, en el caso que caiga el régimen, normalmente cuando un régimen de esos cae, hay una dispersión de los jerarcas de ese régimen caído hacia distintos países. ¿Vos creés que, por ejemplo, Venezuela podría ser un lugar donde esta gente venga a residir? Conociendo las condiciones de vida en Venezuela, yo no sé si eso si eso es algo bueno para ellos o malo para ellos. Sí, sí, claro, Venezuela, podría ser Bolivia. Yo creo que, mira, yo sé que trataron de negociar con Rusia. Por lo menos, son los trascendidos, ¿sí? Que estuvieron tratando de negociar con Rusia y que Rusia les dijo que no. Porque Rusia ya lo tiene Assad, ¿te acordás? Del presidente de Siria. Si no, se Sí. va a convertir eso un lugar donde vienen todos los perdedores, ¿sí? La reunión de los que perdieron. Eh, y también puede ser que se vayan a Corea del Norte, pero no creo, porque la vida de ellos es, en lugares así, ¿viste? No importa cuán lujosa es. Pues está Qatar, que siempre Qatar es el malo de la película. Es un país peligroso, ha causado mucho daño y sigue causando daño Qatar. Qatar es un aliado básicamente de Irán en algunas cosas. Tuvo todo jamás viviendo adentro de ellos. Entendés que ellos le daban no solo refugio, no es que los sentían en una casita, estaban en hoteles de primera, de 5 estrellas, yendo a cenar a los mejores restaurantes. Los tipos, esto mismo de jamás, mientras la guerra en Gaza continuaba y nunca nadie hizo nada, los dejaron ahí. Israel no los mató en Qatar, me imagino por las relaciones con Estados Unidos, pero son gente que, en mi opinión, no sé si no hubiera sido legítimo terminar con el emir de Qatar. Al fin y al cabo es un tipo que le daba refugio a los terroristas. Si es por ese lado, esa es mi contestación. No sé si pensaste en otra cosa. No, no, perfecto, perfecto, gracias. No, acá hay una consulta o una expresión en el chat que dice qué reacción vendría de Qatar, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, pero la cuestión me parece que sería un poco ampliando esta pregunta, ¿cómo pensás que puede reestructurarse todo el Medio Oriente si el régimen cae? Digamos, de la manera con que está planteando Trump, que quiere una rendición incondicional. Mira, si se rinde, Irán es un nuevo Medio Oriente en serio. Mirá, quedan los locos en el Yemen que sin el apoyo iraní se marchitan. Van a molestar por un tiempo más, pero no tienen, no, se les terminan los misiles, se les terminan todos, ellos pueden pasarla muy mal. Y fuera de yo te diría, de ese forúnculo que tiene el Medio Oriente, eh, yo no veo un problema. Tenemos a gente a ver, cuyo aporte a la paz no es exactamente ese, y esto es Erdogan, en Turquía. Erdogan en Turquía es un tipo apoyado a Hamas abiertamente, hay oficinas de Hamas en Estambul. Él, digamos, es el que es motivo desestabilizador en el Medio Oriente quedaría Turquía. ¿Sí? Y todo se va a volver a acomodar. Está claro en este momento que, terminado esta historia, hay realmente dos potencias solamente en el Medio Oriente que quedan potencias, es Israel y Turquía, por lo menos militarmente hablando. Turquía es miembro de la OTAN, tiene el segundo ejército más importante de la OTAN, es un país grande, es musulmán, pero todavía tiene elecciones libres, todavía. Y si bien él estuvo tratando de apretar todo lo que pudo desde el punto de vista político, está bastante en su límite. Hay una economía en estado desastroso en Turquía y no creo que nadie quiera hacer demasiado esfuerzo para salvarla desde afuera. Así que el Medio Oriente sería redibujado con dos actores principales, Israel y Turquía, y se convierte en el tema de llegar a acuerdos regionales entre los dos para decidir esferas de influencia. Si Turquía se quiere quedar con Siria, Israel le dijo que no, ya no te puedes quedar con Siria. Y veo un conflicto allá en el futuro, una vez terminado, si se termina el conflicto con Irán, con la rendición o con el cambio de régimen en Irán.
Perfecto. Entonces, ¿qué papel le asignás a China en todo este, en el conflicto y en las posibles consecuencias? Nada. China en este momento tiene tres problemas serios. Uno, tiene una situación económica grave, muy grave, contrario a todo lo que uno quiere que ellos quieren contar. Si te fijas, miran los números en forma fría y no escuchás todas las interpretaciones que ellos le dan a sus cosas, te vas a dar cuenta que ellos no están bien. Segundo, China está lejos, físicamente lejos. Al final, viste, la distancia tiene algo que ver con esto. China ahora acaba de mandar un avión, un 74, decía, un 747 salió de Beijing en un vuelo misterioso hacia Irán a llevar que, no sé, pero es irrelevante, ¿no? China no tiene lo que traer, así que va a traer dos baterías antiaéreas, ¿no? No hay lo que hacer con todo eso. No la veo a China metida en toda esta historia, ¿no? Bueno, ¿pensás que hay algún otro país en Medio Oriente o en Asia que pueda tratar de continuar con el programa este nuclear de Irán? No, O esto se termina con Irán? no, esto se termina acá. Es un programa sui generis, muy limitado, con sanciones. No, 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 no. A ver, la amenaza de una bomba islámica está hace muchos años, que es Pakistán, que es el país que sigue después de Irán. Si vos lo mirás en el mapa, después de Irán está Pakistán. Digamos que podría Pakistán convertirse en una amenaza, pero Pakistán tiene problemas mucho más serios que tiene que ocuparse, que es India. Y los indios están con muy poca paciencia para los pakistaníes. Así que supongo que esto también va a incidir. Supongo que los indios los van a tener a los altos, a los pakistaníes. No veo de por ahí un problema. Y el programa nuclear no es nadie. Mira, Gaddafi tuvo un programa nuclear en Libia y se terminó. A Saddam Hussein le terminamos el poder, pero Israel terminó el programa nuclear destruyendo el reactor, ¿te acordás? Sí, el reactor, famoso ataque contra el reactor. También pasó con el mismo reactor que se hizo en Siria. Sí, al final el único país que salva a Occidente una y otra vez de una bomba atómica en manos de locos es Israel. Perdón, Estados Unidos tenía que conseguir que esto pase en un país, en Corea del Norte. El trabajo era de ellos, no lo lograron. La verdad que son unos inútiles. Está la verdad, los americanos son unos inútiles, porque teniendo que todo lo que tenías que hacer era parar. Pero bueno, empieza así, que no va a pasar. Y para cuando ya alguien había tomado media decisión, ya era tarde. Acá esto no iba a volver a pasar. Israel es la tercera vez que lo hace. Tercera. Irak, Siria, Irán. Y como dijo el canciller de Alemania, tenemos que agradecerles a los israelíes que pelean la guerra por nosotros. Ellos son los que aguantan los misiles. Tengamos la decencia de apoyarlos. Perfecto. Hay una pregunta acá en el chat que refiere a la actitud y al papel de las Naciones Unidas. Naciones Unidas nada, es un ¿Qué podés club. opinar? Es un club. Es como que me digan cuál va a ser la influencia de ACOAG en todo esto. No existe las Naciones Unidas. Es un grupo de... eh, las Naciones Unidas está para alimentar a los mismos burócratas de las Naciones Unidas. Es un sistema cerrado, un ourobogro. Todo, se comen la cola ellos mismos. No tiene ninguna importancia, nunca tuvo importancia en las Naciones Unidas. Una sola vez en la guerra de Corea hubo una intervención en las Naciones Unidas, del resto son un desastre. Es un grupo cuyo única meta es, ¿viste cuando la gente se encuentra para quejarse? Vete, dicen unos amigos, che, mirá lo que me pasa. Entonces se sienta cada uno y se quejan de, no sé, desde la entrada a la cancha de fútbol a cualquier cosa. Se quejan. Entonces estos tipos también, ¿entendés? Se quejan y se sientan a quejarse de Israel. Nosotros somos nosotros no los israelíes, son parece que es el único tema para hablar. Eh, entonces, la única democracia que hay, a ella la vamos a atacar, los demás no, por supuesto no. Pero, repito, la gente se emociona de las Naciones Unidas, no es nada, es un club de... En Yiddish se dice schleppers, así los veo yo. Nada, son gente que va, viene, grita, dice cosas, toca botones, vota y nada. Perfecto, una muy buena descripción hiciste. No, aquí hay una pregunta que refiere a la criticidad del estrecho de Hormuz y qué repercusiones tendría un eventual cierre, ¿no? O Mira que algún... cerrar el estrecho de Hormuz no es una decisión, no es que hay una barrera, baja la barrera y nadie pasa.
El estrecho de Hormuz es el lugar por donde pasa, creo que el 60% del petróleo mundial, o el 50%, un número gigante, porque todos los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, todos pasan por el Golfo Pérsico hasta el estrecho de Hormuz. Es un estrecho de Hormuz, son dos casi que se tocan, y podrían minar el estrecho de Hormuz, Irán, podría, pero Irán no tiene hoy, no tiene barcos, no tiene aviones, no tiene nada. Para hacerlo tiene que hacerlo artesanalmente, ir y poner cada uno minas en el mar, etcétera, para causar. Alcanza con que ellos dicen que lo cerraron para que las compañías de seguro le digan a las navieras, no pasen por ahí. O si pasan, va a costar cualquier barbaridad. Y sí, seguro la gente no se larga. Bueno, no vas a largar un buque tuyo y a ver si pasa. Eh, Así que ellos podrían hacerlo. Creo que en ese caso se van a enemistar con millones con montones de países. Imagínate todos los países que te necesitan el petróleo que viene del coso de Hormuz y estos loquitos en medio de una guerra, que además no le caen simpáticos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, nadie vino a defender a Irán. Nadie. Ay, Venezuela, otra vez, los aparrastrosos, Venezuela, los aparrastrosos de siempre. Venezuela, Nicaragua, Cuba, los regímenes estos de payasos. Entonces los payasos del circo estaban a favor, pero los demás nadie sabía defenderlos. El otro día me preguntaban, che, ¿puede meterse alguien del lado iraní? Nadie quiere, a nadie le interesa, a esta gente no se le vendía ni armas. ¿Te parece que alguien va a venir a ayudarlos? Entonces no son simpáticos, no caen bien. Cierran el coso de Hormuz y van a caer mucho peor. No sé qué quiere decir eso, pero por eso Israel tiene tanta libertad de acción en este momento. No solo porque está Trump detrás. Una cosa más que no conté, que yo creo que se sabe, pero voy a decirlo. Estados Unidos tiene una bomba especial que agujerea, puede llegar a ser un agujero en una montaña. ¿Por qué es importante? Porque abajo de esa montaña, en Fordo, hay parte del sistema de enriquecimiento de uranio está ahí. Y para destruirlo hace falta, aparentemente, yo no estoy convencido, pero lo que dicen los expertos, una bomba la más grande del mundo con el avión que la puede cargar, que solamente los americanos lo tienen, y por lo tanto, esto es lo que se está esperando de Trump. No es que Trump está esperando para mandar soldados, jamás va a meter soldados es boot on the ground, eso no lo va a hacer. Pero ni aún el bombardeo ¿sí? Del cual hablamos antes, este bombardeo es vital para la campaña israelí. Es vital porque si no se le complican mucho las cosas a Israel. Así que me olvidé de aclararlo en la locución original. Perfecto. Acá hay otra pregunta en el chat que refiere a cuál es el impacto que vos evaluás que tiene todo este conflicto sobre el auge del antisemitismo en el mundo. Si es que te parece que lo tiene. No, al contrario, ¿eh? ¿Qué decís? No, no, si es que pensás que lo tiene. No, el conflicto con el tema del antisemitismo, nosotros tenemos el problema de... A ver, el antisemitismo no necesita motivos reales, ¿sí? Lo que necesita siempre es una excusa. Yo te voy a dar mi visión del antisemitismo. El antisemitismo es una forma de racismo muy especial, única en el mundo. Ninguna otra es así. ¿Qué quiere decir? Que en general cuando vos sos un discriminador, cuando vos sos un racista, decís que hablas de la otra raza como inferior a la tuya. ¿Sí? Los negros, es un negro, no entiende nada. Es una mujer, no sé, es un gay. Pero en general es despectivo, ¿sí? Con los judíos es distinto. Esto no es para abajo, es para arriba. La gente siente que el judío es mucho más, no dije que es mucho más, tiene mucho más éxito. Y esto da lugar a un sentimiento muy especial, que es la envidia, muy especial. El antisemitismo es simplemente envidia ideologizada. Eso es lo que es. Entonces, como yo no llego, ¿te acordás la historia de la zorra y las uvas? ¿Se acuerdan? La zorra, estaba la zorra parada, había unas uvas, trataba de llegar, saltó, y dijo, va, están verdes. ¿Sí? Es esto, ¿sí? El problema es que no llegan y el odio se multiplica todo el tiempo porque lo que vos tenés es una franja de envidiosos que se dedican al tema. ¿Y a quién agarran? Y a los otros envidiosos. ¿Y por qué envidian?
Y porque primero los distrae de la vida de ellos, ¿sí? Hablar del otro es mucho mejor que de la tuya, entonces salís a hablar, los judíos están... Hay un complot, no soy yo que no consigo trabajo, no, no, hay un complot de los judíos para evitar de que los blancos no judíos consigan trabajo. Todo esto, fíjate, los subtextos, lo que se utiliza para justificar el antisemitismo en general tiene un lenguaje de envidia. Y contra la envidia no hay nada que hacer, lo va a decir cualquier experto, ni nada, solo una cosa, que fracase el envidiado. Yo tengo un ejemplo que es un ejemplo terrible, pero es el holocausto. Después del holocausto, los judíos pasaron a ser no ese que uno envidia, sino ese pobrecito que lo matan. El antisemitismo después de 1945 hasta 1955 bajó significativamente. ¿Por qué? Porque no había a quien envidiar. Pero después volvieron los judíos a hacer la plata, el Estado de Israel fue como le fue, etcétera, ¿sí? Así que de esto se trata. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una consulta sobre cuál es el riesgo de radioactividad que existe en un bombardeo a las centrales ahí que tiene Irán. Dice, como advierte Rusia. Yo no conocía Ah, esto. no. Rusia advirtió, permíteme explicar qué dijo Rusia. Hay un reactor atómico en Irán que se utiliza para hacer electricidad, es el reactor en Bushehr. Ese reactor, en vez de ellos enriquecer el uranio, mandan a enriquecer el uranio a Rusia y vuelve enriquecido. Va y viene, va y viene, va y viene. Es decir, entonces, si vos bombardeás ese lugar, sí, podés causar un Chernóbil, está claro. Pues un reactor atómico bombardeado puede causar un Chernóbil. Pero donde están las centrífugas, probablemente no esté el gas radioactivo ya. Es decir, lo que hacen es, una vez que tienen el gas, se lo llevan y lo distribuyen en muchos lugares en Irán eh, por- para que no se los, no se los saquen, no se los destruyan, etcétera. Así que lo que dice, una vez más, yo no puedo asegurar 100% que si vos bombardeás Fordo no va a haber un problema radioactivo. Lo que pasa es que no creo que el problema radioactivo llegue primero porque están a 90 metros abajo de la Tierra. Es decir, probablemente si hay radioactividad no va a salir afuera. No creo que haya tampoco, y de hecho no la hubo en Antares. Israel, las centrífugas, son dos espejos. Está la de Natanz, que tenía 15.000, primero dijeron 50.000, ahora dicen 15.000 centrífugas, y las de donde está en Fordo, el lugar donde no llegó Israel todavía, tienen la misma cantidad. Entonces, cuando se destruyó esto, teníamos que haber tenido radioactividad, algún problema. Nada, cero. Así que la lógica dice que tampoco en el caso de Fordo va a haber problema de radioactividad. Pero, viste, las cosas pueden pasar. Mañana están bombardeando una instalación y Israel no sabía y había dentro material radioactivo. Yo creo que Israel sabe lo suficiente, hasta ahora demostró saber lo suficiente como para poder llegar para poder decir que saben dónde está el material radioactivo. Yo no estoy preocupado, pero también es cierto que no estoy en Irán. Perfecto. No sé, ¿alguna otra pregunta del público? ¿Alguna inquietud? Bueno, eh, Muque, no sé, te pediría una última reflexión o alguna conclusión respecto de este tema que de una forma tan agradable nos presentaste. Primero, gracias. No, yo lo que quería contar sobre lo que está pasando es que lo que vemos ahora es lo que vemos hoy. Pero esto tiene pinta de terminar bien. Entonces, ¿viste? A veces puede empezar a ver, y lo de gas ahí va a terminar, esto va a terminar bien. Es un país, es organizado, estamos hablando no de un grupo terrorista, si bien se comportan como terroristas, no es un grupo terrorista. Me parece que esto va a terminar bien. Si va a terminar en un acuerdo con Irán, que sea una rendición, no rendición, que digan, bueno, ganamos, queremos que nos declaren ganadores de la guerra, pero entregamos todo. Pero no sé, viste, alguna cosa de esas para tapar la historia. Pero creo que vamos por buen camino, pero me puedo equivocar, por supuesto. En cuanto a los misiles, el estado anímico de la gente en Israel es duro. No está mal y la gente se la aguanta, pero viste, tener 3 veces por noche salir tarde de la cama para ir a la pieza blindada o al refugio, a veces están a 4 pisos. Tienen que bajar 4 pisos en 1 minuto y medio al refugio. Esto es duro, pero la verdad es que, viste, mejor ponerse una vez colorado que vivir toda la vida amarillo, ¿no?
es cierto. Bueno, Muki, muchísimas gracias. Te quería agradecer mucho el espacio y muchas gracias por la forma que llevaste y bueno, esperemos que podamos hacer algún otro de estos Zooms, pero ya con resultados más en la mano, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Seguro que vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias a todo el público. Quiero agradecer otra vez a Jorge Cohen, que es quien motorizó la idea. Muchas gracias, Jorge, que anda por ahí, no lo veo. Y bueno, Muki, otra vez, infinitas gracias. Muchas gracias a todo el público y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias.